Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amigos, bienvenidos a su programa Echando las Redes. Esta semana con algo importante para ti y para mí, conocer acerca de nuestra Iglesia Católica con el tema Mi Iglesia Organizada. Bienvenidos. Amigos, que Dios les bendiga. Para ustedes el Padre Robertson, a través de Televisión Arquidiocesana, les doy la más calurosa bienvenida a este programa Echando las Redes. Y ahora, en esta semana, vamos a meditar el tema Mi Iglesia Organizada. Así que los dejamos con este hermoso contenido que con amor hemos preparado. Amigos, Dios les bendiga. Estamos en el segmento El Rostro de la Palabra. Y justo en este programa estamos meditando aquel tema que nos llama la atención, Mi Iglesia Organizada, para entender precisamente cómo es la iglesia, cómo está organizada a partir del Vaticano II hasta el día de hoy, cómo vemos la iglesia. Y para eso nos dejamos iluminar por la palabra de nuestro Señor. Precisamente hoy es importante que tomemos San Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Se supone que todo cristiano debería de saberse de memoria y tener en la punta de la lengua esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque es la cita bíblica de la iglesia, en donde Jesús fundamenta la iglesia. Y dice: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Jesús toma la iniciativa para con Pedro y le dice precisamente eso: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Nos damos cuenta que la iglesia entonces es no solo una institución, no. La iglesia es precisamente un fundamento que Jesús mismo creó, elaboró. La iglesia existe por Jesús, por nuestro Señor. Y en este texto vemos su fundamentación. Y dice: tú eres Pedro, y sobre esta iglesia voy a edificar, ¿sí? Sobre esta piedra, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Jesús no habla de 2 iglesias, 3 iglesias, muchas iglesias, de una sola iglesia. Por eso en el credo todos los domingos decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, porque sigue siendo una. Por eso el término católico, universal. Es importante entonces darnos cuenta que nosotros debemos de creer y confiar como iglesia. Incluso en la misma iglesia surge el fundamento de los apóstoles, de la tradición, del magisterio. Y nos damos cuenta, como lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la palabra de Dios. Se habla sobre el Antiguo y Nuevo Testamento en esa Constitución, de los numerales
9 al 11 se habla precisamente de las bases que fundamentan la iglesia. ¿Y cuáles son? La palabra de Dios, el magisterio y la tradición de la iglesia, que son sagrados. Y entonces la iglesia se fundamenta precisamente allí. Es parte de la revelación, dice el Concilio Vaticano II, que se elaboró desde el año 1962 a 1965. Son datos que nos debemos de conocer todos los cristianos, especialmente para fundamentar nuestra fe. Y de hecho, allí se nos manifiesta cómo también nosotros creemos y confiamos en Dios a través de esa forma de revelarse. Hasta el día de hoy, la revelación no se ha terminado. El Señor sigue revelándose en la historia de la humanidad, en nuestra historia de salvación. Y si el tema de nosotros hoy es mi iglesia organizada, pues primero debemos de fundamentarla y darnos cuenta cómo en el texto bíblico el Señor fundamenta su iglesia. San Lucas capítulo 22 nos habla también de cómo Jesús fundamenta la iglesia en los sacramentos, de manera especial en la Santa Eucaristía y en el sacerdocio. En el contexto de la última cena, dice San Lucas en ese capítulo, estando sentado a la mesa en la última cena, el Jueves Santo, Jesús parte el pan y le dice: tomen y coman todos de él. Jesús toma el vino y les dice: tomen y beban todos de él, hagan esto en memoria mía. Allí se fundamenta también la iglesia, deja los sacramentos para compartirlos en comunidad, pero claro, instituye a aquellos que van a estar al frente de la comunidad, que son los apóstoles. San Marcos capítulo 3 versículo 13 nos dice que después de orar en el monte, Jesús baja y llama a los que él quiso, elige dentro de todos sus discípulos a 12 apóstoles, que son los cabezas de la iglesia, representando las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Recuerde usted los 12 hijos de Jacob, las tribus de Israel, y en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles representan a esas 12 tribus que componen el pueblo de Israel y que ahora componen la iglesia. En San Pedro, Jesús deja como cabeza de esos apóstoles a precisamente su sucesor. Así es. ¿Quién es el vicario de Cristo en la iglesia? ¿Quién es el sucesor de Cristo? San Pedro. ¿Y quién es el sucesor de San Pedro? El Papa. ¿Y quiénes conocen o quiénes serían en este caso los que componen el cuerpo de los apóstoles? Los obispos, como aquellos que Jesús eligió. Y claro, como Jesús deja instituido el sacramento del orden sacerdotal el día Jueves Santo, como lo dice San Lucas 22, de esa manera, desde Jesús hasta hoy, de manera ininterrumpida, los sacerdotes, por medio de la imposición de las manos, de la oración consacratoria, es decir, de la oración invocando el Espíritu Santo, por la unción con el santo crisma en las manos, y con esa autoridad de Cristo, los sacerdotes hasta el día de hoy hemos recibido esa autoridad en la iglesia. Más adelante hablaremos un poquito entonces ya cómo está organizada la jerarquía. Lo importante era entender por qué somos iglesia y en dónde están nuestros principios y fundamentos. Que Dios les bendiga. Amigos, que Dios les bendiga. Estamos en este segmento, El Rostro de la Palabra, y justo tratando sobre el tema de mi iglesia organizada. Ya hacíamos la referencia de la palabra de Dios, San Mateo 16:18, que todo cristiano debería de aprenderse ese texto bíblico. Todo fiel y buen católico nunca debería de dejar ese texto bíblico, porque ahí Jesús instituye a la iglesia y pone en el fundamento de los apóstoles precisamente toda la autoridad, en este caso en Pedro como cabeza de la iglesia. Algo importante, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 873, nos hace una referencia muy explícita al respecto. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión, nos dice este numeral. A los apóstoles y sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. Qué interesante lo que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica. En fin, en estos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que, por la profesión de los consejos evangélicos, se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia según la propia manera peculiar que les es concedida.
Importante entonces darnos cuenta de este contexto de la jerarquía de la iglesia. Tenemos entonces al sumo pontífice, al Santo Padre le llamamos en la iglesia, al Papa, y en este caso en tiempos actuales pues el Papa Francisco, que es el sucesor directo de los apóstoles y de San Pedro, que está como cabeza de la iglesia. Tenemos el colegio de los obispos, al cual le llamamos precisamente el colegio apostólico, porque son sucesores directos de los apóstoles. Los apóstoles estaban al frente de las comunidades, de los territorios, y pues precisamente la carta a Timoteo y la carta a Tito en el Nuevo Testamento son los documentos importantes en la palabra que tenemos para fundamentar la figura del obispo, aquel que rige al pueblo, aquel que le da unidad y sentido al presbiterio, es decir, a los presbíteros, a los sacerdotes, aquel que compagina y convoca al pueblo de Dios. Y claro, tenemos también el tema del sacerdocio, el sacerdocio que está en servicio directo con los fieles. Y en este caso, pues hablamos, como lo dice el Catecismo de la Iglesia, al referirnos al sacramento del orden sacerdotal, hablamos de 3 grados en el sacramento del orden. El primer grado, el de los episcopos, es decir, obispos. El segundo grado, el de los presbíteros, que significa ancianos por la sabiduría que tienen, es decir, los sacerdotes. Y el tercer grado, el grado de los diáconos o servidores dentro de la iglesia. Y después, pues vendría precisamente el tema de los laicos comprometidos, y dentro de la vida laica existe la vida consagrada. Así es, los hermanos que reciben los 3 votos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Es lo que nos dice la famosa encíclica Vita Consagrada del Papa San Juan Pablo II y la Christi Fidelis Laici, que es otro documento que también el Papa San Juan Pablo II pues ha escrito, para que tengamos claros los principios y fundamentos de la iglesia. Y por eso es que le debemos obediencia, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo precisamente a su Padre Dios. Un texto importante es aquel en donde Jesús, en San Mateo y los evangelios sinópticos, está en su oración en el huerto antes de padecer. Ora al Padre Dios, suda fuertes gotas de sangre y dice: Señor, si tú quieres, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta cruz, aparta de mí esta misión, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El don de la obediencia divina, y esa misma obediencia en la iglesia como tal, como estructura, la tenemos. Obediencia pues a mi autoridad. Los obispos, obediencia al Papa, como los cardenales. Los sacerdotes, obediencia a los obispos, porque es así. Los diáconos, pues obediencia al obispo y al sacerdote encargado. Y claro, el pueblo de Dios, pues obediencia como laicos al sacerdote o a aquellos que son sus encargados dentro del mismo pueblo y que tienen un ministerio específico. Que el Señor nos bendiga y ojalá que sigamos comprendiendo precisamente esta estructura de nuestra Santa Madre Iglesia. Amigos, hemos llegado una vez más al espacio de Brújula. Esta vez vamos a conocer un poquito más acerca del Papa Francisco, cuyo nombre verdadero es Jorge Mario Bergoglio. Él es el primer Papa americano y un sacerdote que se ha caracterizado bastante por su cercanía con la gente y también por su sencillez. El Papa Francisco nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Él es hijo de padres inmigrantes y heredó de su padre una pasión muy especial por el club de fútbol San Lorenzo de Almagro, del que tiene muchas camisetas coleccionadas e incluso un carnet de socio. Durante su juventud le encantaba bastante la química, es por ello que se graduó como técnico químico. También le gustaba bastante salir con sus amigos a bailar. A los 20 años le extirparon un pedazo de un pulmón, pero esto le dificultó un poquito la respiración, pero no le complicó su vida. Un año después, a los 21 años, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús, licenciándose en filosofía y en teología. En el año de 1969 recibió el orden presbiteral a sus 33 años. Desde entonces ha realizado una carrera larga y ardua dentro de la orden,
hasta llegó a ser provincial de la Compañía de Jesús en Argentina durante la dictadura militar. Domina los idiomas español, latino, italiano, alemán, inglés, francés, portugués y ucraniano. En 1992 recibió la ordenación episcopal y fue un poquito más adelante llamado a ser el arzobispo de Buenos Aires en 1998. Por entonces no vivía en el palacio arzobispal, él prefería vivir en un apartamento sencillo, incluso cocinaba para sí mismo y decidió trasladarse a diario en autobús. Esto decía él para estar más cercano de sus fieles. En el año 2001 recibió el llamado del Papa Juan Pablo II como cardenal, siendo uno de los dos cardenales junto con Ratzinger para suceder al Papa Juan Pablo II. Pero su momento llegó más adelante, en el año 2013, cuando luego de un cónclave que duró 25 horas y media, fue elegido el Papa número 266. Se impuso el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís, y después de haber sido elegido Papa, optó por no vivir en el Palacio Apostólico, sino en un palacio aledaño. Esto decía él para compartir con más cercanía con las personas.